¿Me escuchan ahora? Uy. Voy a cerrarlo. Voy a salir. Voy a cerrar todo y vuelvo a entrar. ¿Les parece? Está bien, licenciada. Gracias. Gracias. Déjeme, pues voy a salir y luego vuelvo a entrar nuevamente. Bueno, veamos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Ahora sí. Nítido. Tuve que salir todo. Bueno, recuerdan que estábamos con el gobierno no tiene volumen, licenciada, disculpe, buenas noches. Sí, buenas noches. Dime. La licenciada que se le oye muy bajito. Bueno, déjenme subir el volumen, vamos a ver qué, aunque el volumen. ¿Me escuchan bien los demás? Ahorita sí se le escucha bien, licenciada. Al inicio sí me costó un poquito. Ya, pero ahorita sí ya. ¿Ahorita sí ya se le escucha fuerte? Va, gracias. A ver, Anaí, ¿tú no escuchas? ¿Sube de volumen tú? No, licenciada, yo sí la escucho. Ah, es que había puesto aquí algo. Bueno, se recuerda que estábamos con el gobierno de Vinicio Cerezo. Recuerden que habíamos visto cómo se van a iniciar en este gobierno la práctica de los acuerdos de paz. Sin embargo, estando dentro de su gobierno, en el año de 1988 se da la masacre del Aguacate, en la cual fueron asesinados más de 20 campesinos, y en ese momento se acusaban de haber hecho quién había llevado la masacre. El ejército decía que la guerrilla y la guerrilla decía el ejército. O sea que ambos se acusaban, pero al final, fuera uno u otro, lo cierto es que fueron varios campesinos los que fueron asesinados y finalmente, al final se llegó medio a establecer que quienes lo habían llevado a cabo era la guerrilla. Posteriormente, al año siguiente, no cabe duda que la acción de guerrillera se iba en aumento, la violencia iba en aumento a tal extremo de que en ese año del 89 es asesinado el dirigente de la Democracia Cristiana, Danilo Varías, lo cual vino a desestabilizar aún más al gobierno, y más si él era el dirigente de la Democracia Cristiana, y recordemos que quien está gobernando en ese momento es la Democracia Cristiana con Vinicio Cerezo. También posteriormente, el año siguiente, se sigue incrementando la violencia política y se dan los rumores de que hay posibilidad de que se dé un posible golpe de Estado. Sin embargo, esos rumores de golpe de Estado lo único que hacían era darle mayor inestabilidad al gobierno.
También algo que vino a desestabilizar aún más e incrementarlo fue el asesinato de Mirna Mac. Recordemos, Mirna Mac, que se lo atribuyó al Estado presidencial, y qué era lo que hacía ella prácticamente. Se dijo que se le había asesinado, puesto que ella estaba haciendo investigaciones de todas las atrocidades, toda la violencia que que se estaba llevando a cabo en el altiplano, y por encima de todo, las violaciones que se estaban haciendo a los derechos humanos. Sí, Carlos Rakankov, dime. Buenas noches, licenciada. Buenas De la noches. misma época también tendría que ver o se relaciona que hubieron varias huelgas magisteriales en el 87 y 89. Sí, sí, efectivamente se veía que el descontento por encima de todo, de toda la población, no solo la violencia que se estaba dando tanto a nivel interno de la República, sino que aquí en la ciudad se incrementaba también con las huelgas que se daban, tanto el magisterio, el alza al transporte, etcétera. O sea que era una inestabilidad total la que se dio en este gobierno, que donde se pensó que iba a ser mejor, puesto que era un civil y se iba a proteger a la población civil, lamentablemente fue todo lo contrario. También recordemos la masacre que se da en el altiplano en Santiago Atitlán, en el cual esa masacre que se dio, es donde el alcalde realmente se enfrenta hacia las autoridades, y que es lo que hace denunciar esa masacre que se ha llevado en Santiago Atitlán, denuncia al Estado, pide justicia y por encima de todo pide el retiro del destacamento militar de esa población. O sea que realmente era una inestabilidad total la que se daba en este gobierno de Vinicio Cerezo. Aparte de eso, también no nos olvidemos que es en este gobierno cuando él, argumentando la crisis económica que se da, las manifestaciones que se dan también por el descontento y por la crisis económica que se está viviendo, que es lo que dice, él plantea un paquete tributario. Piensa llevar a cabo una reforma tributaria en la cual dice que es para sacar adelante la situación económica de Guatemala, a lo cual los primeros que se van a oponer van a ser los empresarios. En ese momento, ante la reforma tributaria que pretende, que es lo que hace, todo el pueblo de Guatemala se une y se va a dar la paralización recordemos, de un día. Se paraliza totalmente toda la República de Guatemala. Lamentablemente, esa paralización que se lleva a cabo de ese día, se resintió posteriormente. ¿Cuántos años han transcurrido? Porque sabemos que un día que se paralice la economía, no solo ya económicamente Guatemala mal, y con un día de paralización, imaginemos lo que representa económicamente para el país. Efectivamente, hubo esa manifestación, todos los sectores salieron a manifestar y ya no se llevó a cabo la reforma fiscal. Sin embargo, transcurrieron unos cuantos días. Recordemos que nosotros aquí en Guatemala es un pueblo alcacelser en el cual se dan las cosas, todo el mundo habla, opina, salgamos, manifestemos, no trabajemos, vamos. Se termina, pasa una semana, 2 semanas y se olvida totalmente de qué ha pasado. Y eso lo aprovechó Vinicio Cerezo porque posteriormente, de todas maneras, se llevó la reforma tributaria. ¿Y qué fue lo que se hizo en ese momento? Recordemos, hubo un aumento del impuesto sobre la renta, el IVA aumentó, aumentó el valor del papel sellado, de los timbres fiscales, se aumentó el impuesto de la circulación de vehículos, un impuesto que vemos que sigue en aumento definitivamente y que se dijo en ese momento que era momentáneo para sacar adelante económicamente a Guatemala, y lamentablemente lo que se impone ya no se quita, ahí se sigue manteniendo. O sea que como quiera, de todas maneras el paquete fiscal se llevó a cabo y al final, ¿quién es el que sale damnificado? Siempre el pueblo de Guatemala. También recordemos que aquí, para este momento, el desprestigio del gobierno era total. Se ve que no solo la situación económica, sino que también hay denuncias de corrupción.
También es en este momento cuando se dan las privatizaciones. Recordemos que hasta entonces Guatemala tenía una compañía aérea. Aquí se privatiza, que era Aviateca, se privatizó esa compañía aérea. La justificación era que había que privatizarla precisamente para obtener beneficios económicos y sacar adelante las necesidades que padecía Guatemala en ese momento. Sin embargo, ¿qué es lo que se vio en esa privatización? Que lo que marcó únicamente fue mayor corrupción, porque al final se privatiza, no se ve ningún bien para el pueblo de Guatemala, sino por el contrario, lo que se dijo era que esa privatización no se llevó a cabo en forma transparente, beneficiando únicamente a unos cuantos los que estaban en el poder. También empresa eléctrica, Guatel, ya para ese momento ni tenemos. O sea que realmente se dan las privatizaciones de los activos de Guatemala sobre texto para sacar adelante la crisis económica que está padeciendo Guatemala, y vemos que lamentablemente esas privatizaciones que se empezaron a dar no pararon, al contrario, se siguieron incrementando en los gobiernos posteriores, se han vendido los activos de Guatemala y con ello Guatemala no ha obtenido ningún beneficio realmente que se diga que valió la pena llevar a cabo esas privatizaciones. Efectivamente, Carlos Armando, la empresa eléctrica se privatiza. Bueno, recordemos que ya con anterioridad se quitó la empresa eléctrica como tal, absorbió el INDE y posteriormente vemos que todavía a la fecha hay muchas opiniones encontradas con relación a las acciones llevadas a cabo precisamente por las autoridades de gobierno en las pocas instituciones que nos quedan. ¿Algo más? ¿No? Bueno, también a pesar de el deseo, la inestabilidad que tenía Guatemala, a pesar de que se hablaba continuamente se habló de golpe de Estado, pero se trató de mantenerlo precisamente para no romper el proceso constitucional que se había llevado a cabo con anterioridad. Aún así, logra llegar Vinicio Cerezo al final de su ya estar por llegar al final, que lo que le queda, cumplir con lo que dice la Constitución de la República de Guatemala, y es convocar a elecciones. Se realizan las elecciones, en el cual el candidato, hay dos candidatos fuertes. Uno va a ser Jorge Carpio Nicol, que en ese momento iba con la USN, y en la vicepresidencia, en ese momento, quien lo va a acompañar va a ser Manuel Ayau, que en ese momento era el rector, de la Universidad Francisco Marroquín. También en esa primera vuelta que se lleva a cabo, porque ya para entonces quedó establecida las dos vueltas, van a quedar los dos primeros lugares. Uno, como les decía, Roberto Carpio Nicol, Jorge Carpio Nicol con la USN, y el otro partido va a ser el MAS, que quien llevaba la cabeza era Jorge Serrano Elías. Recordemos que en esa campaña de este proceso electoral del 90, prácticamente el MAS llamó a la población y lo convenció más que todo con la canción tan pegajosa que tenía, en la cual todos los guatemaltecos todos cantaban la canción que postulaba a Jorge Serrano Elías. Sin embargo, ya para la segunda vuelta, el MAS obtuvo el apoyo del partido político, el FRG, de Efraín Ríos Montt, que él le dio el apoyo con su partido, y que él no podía participar precisamente por la prohibición que tenía, que se había dejado establecida en la Constitución del 85, donde ninguna persona que hubiera participado en un golpe de Estado podía optar a la presidencia de la República de Guatemala. Efectivamente, se lleva a cabo la segunda vuelta, y en la segunda vuelta quien sale electo va a ser Jorge Serrano Elías. Efectivamente, sí, el voto religioso participó, influyó bastante, y en esa segunda vuelta que se pensó que quien tenía mayores posibilidades era la USN, con Jorge Carpio Nicol. Sin embargo, el que salió electo fue Jorge Serrano Elías.
Efectivamente, asume en el año después de la segunda vuelta, en el año de 1991. Pero, ¿quién era Jorge Serrano Elías? Recordemos que Jorge Serrano Elías también pertenecía al ejército, era un militar más que vuelve nuevamente a la presidencia de la República de Guatemala. Sin embargo, en el momento que asume Jorge Serrano Elías la presidencia de la República, le hace ver al pueblo de Guatemala que al momento de llegar a la presidencia, él no cuenta con un solo centavo, porque lejos de eso se había visto obligado a hipotecar su casa para sacar adelante la campaña electoral. Y es irónico que al inicio de la presidencia dice que no tenía un solo centavo y luego vemos cómo salió. Pero ya vamos a llegar al momento que sale. Bueno, entonces asume Jorge Serrano Elías la presidencia de la República de Guatemala. Digámoslo así, que el pueblo de Guatemala pues sí votó y asumió como tal la presidencia. Sin embargo, en lo que concerniente a lo internacional, de plano, es en este momento cuando se habla de que el gobierno de Serrano Elías reconoció la independencia de Belice. Pero recordemos que ese reconocimiento a la independencia del territorio de Belice fue algo muy confuso y quien era su ministro de Relaciones Exteriores en ese momento era Álvaro Arzú, quien ante la postura del pueblo de Guatemala, ante la no aceptación de la independencia a la independencia del territorio de Belice, prácticamente Álvaro Arzú se vio obligado a renunciar a la Cancillería de Relaciones Exteriores, lo cual produce prácticamente que se lleve a cabo un descontento en el partido que él había creado. En este momento, ¿qué es lo que hace Jorge Serrano Elías? Continuar nuevamente el proceso de paz. O sea que definitivamente a Jorge Serrano Elías le convenía aligerar el proceso de paz precisamente para que se firmara a la mayor brevedad. Empieza a propiciarse el que lleguen los llamados retornados, que regresen todos aquellos que se han ido, y efectivamente sí ingresa un primer grupo de los llamados retornados, en los cuales se les ofrece que van a tener mejor vida, se les ofrece que se les va a facilitar muchos beneficios y por lo mismo se les pide que regresen al territorio de Guatemala. Sin embargo, a pesar de que se ofrece que regresen esos retornados, lamentablemente los enfrentamientos armados se seguían dando en el interior. Se sigue dando esos principalmente en el Quiché. Vemos que también se da un fuerte enfrentamiento en el cual el gobierno acusa a la guerrilla y la guerrilla, siempre que habían enfrentamientos de mucha mortandad, que era lo que hacía, ambos bandos se atribuían, se culpaban, de esos enfrentamientos. También fue en ese momento, a raíz del asesinato de Mirna Mac, es que se lleva a cabo la creación de una fundación que va a llevar el nombre de ella, la cual lo que pretendía era esclarecer por encima de todo, y si nos damos cuenta a la fecha, pues sigue todo eso no se ha esclarecido. Sin embargo, la hermana es donde va a tomar la batuta de esa fundación, que lo único que hizo fue realmente lograr protagonismo para seguir beneficiándose ella en forma personal. También no nos olvidemos que es en este gobierno cuando se lleva a cabo en el año 92 se le otorga el Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú como reconocimiento se dijo en ese momento que se le otorgaba como reconocimiento a la labor de defender los derechos de los pueblos indígenas, lo cual fue también bastante discutido. Ese premio Nobel que se le otorgó, lamentablemente no se vio mayor beneficio para el pueblo de Guatemala el haberle otorgado esto. También es en este momento en el gobierno de Jorge Serrano Elías, definitivamente había descontento, hay un alza a los productos de la canasta básica, se da también dice hablar de un reajuste económico, se lleva a cabo un pacto social entre los empresarios, los trabajadores y el gobierno, y se compromete, anuncia
que precisamente dentro de ese pacto social a que no se van a ver despidos. Sin embargo, un día dijo que no iban a haber despidos y luego se empiezan a dar los despidos de trabajadores. También se da la liberación de precios de los productos de la canasta básica, ya se venían deteriorando. Nuevamente se da esa nueva liberación de precios, productos que han subido, que han subido y nunca más han vuelto a bajar. Vemos que se da la reducción, habla de la reducción del gasto público. También en este momento ante todo este descontento, los despidos, el alza de la canasta básica, todas estas acciones, ¿qué fue lo que dio como resultado? Que realmente en un momento dado se habló de un autogolpe dado por él, en el cual disolvió el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, asimismo como la Corte de Constitucionalidad. Con la diferencia que para este momento el pueblo de Guatemala no estaba, ya no iba a aceptar un nuevo golpe de Estado. ¿Y qué fue lo que hizo? Realmente, aunque dio como resultado muchas manifestaciones, hubo muchas concentraciones populares en contra del golpe de Estado que había llevado a cabo Jorge Serrano Elías. Se lleva a cabo también en el caso del Tribunal Supremo Electoral, actúa en forma bastante valiente, en el cual su presidente, que en ese momento era Arturo Gerbruja, se niega a convocar nuevas elecciones, como había solicitado Jorge Serrano Elías. O sea que esto todo fue manipulado por Jorge Elías. Sin embargo, el pueblo ya no estaba dispuesto a aceptarlo. ¿Y qué fue lo que hizo? Precisamente esas manifestaciones, poniendo manifiesto su descontento de que no más. ¿Y qué fue lo que hizo? Se le obligó a que prácticamente a salir de la República de Guatemala. Sin embargo, es en este momento cuando se crea el bono 14, recordemos, un bono 14 de que a pesar de que está establecido en la Constitución, lamentablemente no todos los patronos cumplen con darlo a sus trabajadores, lo cual van en contra realmente de lo que establece la ley. Y lamentablemente el ente encargado no cumple con su objetivo y muchos trabajadores no se benefician con ese bono 14. Sin embargo, todo ese tiempo hubo mucha controversia, las manifestaciones se seguían dando, todos esos finales de mayo, principios de junio, hasta que finalmente se llega al acuerdo a la Corte Constitucionalidad, convoca al Congreso y le da un plazo de 24 horas para elegir a los nuevos presidente y vicepresidente, y se le obliga a Jorge Serrano Elías que abandone la presidencia de la República de Guatemala. Efectivamente, abandona la presidencia de la República de Guatemala, e irónicamente, cuando toma de posesión, de lo que dice, que llega sin un solo centavo. Sale de Guatemala y sale de la manera más tranquila que puede, y efectivamente se va a refugiar a Panamá, donde él en este momento, él tiene negocios en cantidades, tiene inmobiliarias, tiene gran cantidad de negocios, a pesar de que dijo que no tenía ni un solo centavo, que es lo que pone de manifiesto, que en ese momento la corrupción se llevó a cabo de una forma tan desmedida, en la cual él sale prácticamente con toda la economía de Guatemala, y lamentablemente no nos dimos cuenta que casi que nos saca a todos, vamos con él, porque en la forma que salió, él vive muy bien en en Panamá, y dejó sumida a Guatemala en una crisis económica totalmente grave, en la cual realmente Guatemala no logra salir adelante de todas esas acciones. Primero, el paro que se dio en el gobierno de Vinicio Cerezo, luego la salida de Jorge Serrano Elías con toda la economía de Guatemala, y lamentablemente vamos a ver los siguientes gobiernos, lejos de hacer algo de beneficio para Guatemala, lamentablemente han incrementado la corrupción. ¿Algo más que se me haya quedado por ahí, Carlos Recanco? No, sí, licenciada, solo así rápidamente que en ese momento las instituciones, sobre todo la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral sí cumplieron la función para las cuales estaban determinadas, y a pesar de que
Jorge Serrano Elías quería contar con el apoyo del ejército. También algunos oficiales no quisieron apoyar el autogolpe. Ya no hubo manera en que él se pudiera sostener y sale huyendo con todo el parte del erario nacional, ¿verdad? Efectivamente, pero también ahí, si nos damos cuenta, no solo estas instituciones no se prestaron, sino que también el pueblo de Guatemala manifestó su descontento con las manifestaciones que continuamente estuvieron, en la cual él creyó que le iba a ser fácil y lamentablemente no se le facilitó. Por el contrario, que es lo que en un momento dado, ¿qué fue lo que hizo? Donde, como les decía hace un momento, y tú lo acabas de ratificar también, cuál fue la posición del Tribunal Supremo Electoral, donde se le enfrentó prácticamente y no quiso convocar a elecciones, que era lo que pedía Jorge Serrano Elías, ¿verdad? Pero sí se vio efectivamente que los entes, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, actuaron en ese momento en bien del pueblo de Guatemala. Lamentablemente salió con la corrupción se marcó de tal manera en el cual todavía Guatemala se sigue resintiendo de esa acción llevada a cabo por Jorge Serrano Elías. Al salir y quitar totalmente, no haber presidente, vicepresidente, entonces el Congreso, ¿qué es lo que hace? Piensa, busca quien no quiere romper el proceso constitucional y lo que dice es que hay que pensar en una persona idónea que continúe, que le dé conclusión al periodo para el cual había sido nombrado Jorge Serrano Elías, y se piensa que la persona idónea para ocupar ese cargo de presidente va a ser Ramiro de León Carpio. ¿Por qué? Porque para ese momento él era el procurador de los derechos humanos y su actuación siendo procurador de los derechos humanos había sido muy buena. Entonces se pensó que era la persona idónea para ocupar la presidencia de la República de Guatemala y efectivamente se le nombra como presidente para concluir el periodo para el cual había sido nombrado Jorge Serrano Elías. Prácticamente este nuevo gobierno iba a ser un gobierno de transición, concluir únicamente hasta llegar a la fecha del 96, en que concluía el gobierno de Jorge Serrano Elías. Sin embargo, no había, bueno, Jorge Serrano Elías tampoco al asumir no tenía un gobierno bien establecido, bien estructurado. Luego viene Ramiro de León Carpio, tampoco no tenía, él no era mucho de tendencia política, sin embargo, que es lo que hace, improvisar durante su gobierno. Sin embargo, dentro de acciones que llevó a cabo Ramiro de León Carpio, fue que nuevamente va a tratar de apurar el proceso de paz. Regresan nuevamente, se les pide a todas aquellas personas que estaban lejos, aquellas personas que habían huido y que habían llevado a cabo el éxodo con el conflicto armado, que regrese. Y efectivamente, recordemos quienes algunos se recuerdan o han escuchado, les han contado que se lleva a cabo la acción de los llamados retornados. Se les va a traer, se les pasea prácticamente por toda Guatemala, se les pone en buses que iban muy adornados con globos y demás, por donde pasaba se les daban agua, tortillas y demás, pero se les dijo que regresaran y que se les iba a dar tierra, vivienda, servicios, agua, que es lo principal. Lamentablemente creyeron en estos ofrecimientos, se les hizo pasear por toda la República de Guatemala y al final nadie supo a dónde fueron a parar. Un engaño más de que ha sido objeto el pueblo de Guatemala. Sin embargo, él continúa con apuntalando los acuerdos, que se lleve aún a la finalización de los acuerdos, lograr los acuerdos de paz, y para ello reinicia ese proceso de paz y crea la Comisión de la Paz, COPAZ. Eso hasta cierto punto significa un gran cambio, agilizando las negociaciones. También se da algo, que las negociaciones se dan en el extranjero con un grupo muy selecto. Sin embargo, el conflicto armado, los enfrentamientos se siguen dando. Efectivamente, se da la masacre de Chamán en Alta Verapaz, con también mortandad nuevamente de guatemaltecos, pero como les decía,
La violencia se sigue dando acá, pero quienes están hablando de la paz están en Europa viviendo muy plácidamente, con muchos beneficios, todo pagado. ¿A costa de qué? Del pueblo de Guatemala. La masacre se dio aquí, la mortandad se siguió dando, la violencia se continuaba dando y prácticamente dentro de esos acuerdos es donde se instituyó la misión de las Naciones Unidas para la verificación de los derechos humanos en Guatemala, MINUGO, que estaba conformado con lo que pretendía, era, como decía su nombre, realmente la paz, no solo a nivel nacional, sino que también internacionalmente, tomando en cuenta que las negociaciones de paz se habían estancado. ¿Y por qué se estancaron? Porque realmente esta masacre de Chamán vino a desestabilizar aún más el gobierno de Ramiro de León Carpio, y recordemos también que es en ese gobierno cuando se da el asesinato de Jorge Carpio Nicol en una gira política que llevó a cabo por Chichicastenango. Y recordemos que ¿qué dijo Ramiro de León Carpio? Que antes de que él concluyera su periodo, iba a quedar esclarecido el asesinato de Jorge Carpio Nicol. Nunca se esclareció, hasta primero ya se murió, fue asesinado Jorge, ya murió Ramiro, y de Ramiro León Carpio, y nunca se llegó a esclarecer realmente quién fue que llevó a cabo el asesinato de Jorge Carpio Nicol, que aún siendo su familiar, no cabe duda que ofreció, pero en realidad no hizo absolutamente nada. También es en este momento cuando se lleva a cabo la repatriación de los restos de Jacobo Arbenz Guzmán a Guatemala. Recuerden que les había mencionado cómo Arbenz, cuando salió de Guatemala, dijo que ni muerto quería regresar. Lamentablemente, cuando regresaron sus restos, él ya no podía opinar, y fue su familia la que llevó la repatriación de los restos aquí a Guatemala. No fue realmente, no se obtuvo mayor beneficios, y que realmente fue su familia, más que todo, la que lo hizo, pero porque posteriormente en las siguientes elecciones, en un momento dado, se postuló, porque no se postuló el hijo de Arbenz, que tampoco prosperó, pero sin embargo, lamentablemente, en este momento, los restos de Arbenz descansan aquí en Guatemala, aún contra voluntad de lo que él había dicho, cuando se vio obligado a dejar el territorio nacional. Sí, Carlos, dime. También en esta época, licenciada, y a nosotros que estamos acá en Derecho, hay un acontecimiento también que sucede, el alza del pasaje al transporte urbano en 1994. Aproximadamente mueren 10 personas en las manifestaciones, pero dentro de ellas está a quien se conoce como el último mártir de la universidad, a Leoto López Sánchez. En 10 de noviembre de 1994. Es esta época fue, bueno, lamentablemente siempre quien ha padecido y ha sufrido, ha sido bastante damnificada, ha sido la Universidad de San Carlos de Guatemala, principalmente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Cierto, en ese momento las violaciones seguían dándose, y se pensó que Ramiro León Carpio, como procurador de los derechos humanos que había sido, que iba a hacer un mejor papel. Lamentablemente no se vio que se tratara de sacar adelante los derechos humanos de los guatemaltecos. Por el contrario, como les decía, ese engaño de los llamados retornados fue un daño que se les hizo a un grupo considerable de guatemaltecos, y que en ese momento también se violó sus derechos humanos como tal. Sin embargo, él trató de suspender un tanto las privatizaciones, pero su periodo definitivamente fue bastante corto, lejos de eso, algunos de los retornados fueron amenazados de muerte. Y lamentablemente se les regresó, como les decía, no se cumplió, y
solo nuevamente engañado el pueblo de Guatemala, engañado el sector que tanto se había visto afectado por este gobierno, y que sí, como efectivamente lo dice Carlos, esa alza al pasaje, un alza que sube, ha subido y no volvió a bajar, al contrario. No, si cada vez va en aumento, cada vez que hay alguna crisis de cualquier tipo, inmediatamente se resiente el pasaje, y lamentablemente hay necesidad de utilizar ese tipo de transporte, y al final, ¿quién es el que sale damnificado? El que siempre ha salido damnificado, que es el pueblo de Guatemala. Aún así, llega al final de su periodo y se convoca a elecciones. Como les decía, lo que se pretendió con las acciones de Serrano Elías era no romper el proceso constitucional. Davis efectivamente quedó en 5 quetzales, pero cuantas oportunidades hay, los del transporte tratan de asumirle cuanto puede ante la necesidad del pueblo. Ya ven que han habido ocasiones en que, o situaciones que se han dado de diferente tipo, en la que los transportistas cobran 6, 7, 8, y en ocasiones hasta 10 quetzales. Después ya vimos con esto de la pandemia, posteriormente, se han querido, han abusado prácticamente del pueblo de Guatemala, y lamentablemente las autoridades no hacen mayor cosa por evitar esto. Efectivamente, como les decía, las conversaciones se llevaban en el extranjero, se llevaba ese proceso de paz, viviendo en situaciones muy cómodas con muchos beneficios, pero sin embargo aquí se seguía dando el conflicto armado, se seguía dando la mortandad. Aún así, se lleva a cabo la conclusión de su periodo, se convoca a elecciones, y en ese momento quien se va a postular va a ser Álvaro Arzú con el partido El PAN. Este partido estaba conformado por empresarios, profesionales, diversos sectores de la sociedad, y efectivamente asume la presidencia Álvaro Arzú. El gobierno de Álvaro Arzú, que lo que hace, él habla mucho y dice y habla de sacar adelante, como siempre, todos los candidatos, y lo habla los presidentes. Los candidatos utilizan mucho la demagogia, diciendo que van a trabajar por el bien del pueblo, que van a sacar adelante al pueblo de Guatemala, y lo van a sacar de la crisis económica en la cual se encuentra. Y vemos que qué fue lo que hizo Álvaro Arzú. Él Ramiro de León Carpio en un momento dado suprimió las privatizaciones. ¿Qué fue lo que hizo Álvaro Arzú? Álvaro Arzú le volvió a dar mayor énfasis a las privatizaciones, llegando prácticamente Guatemala ya no tiene activos. Lo último que vendió aparentemente fue, no, sí lo vendió, porque sí lo vendió, el ferrocarril de Guatemala. En este momento no tenemos, y ustedes recordarán que no hace mucho a quien se le vendió Ferrovías ahora demandaba al pueblo de Guatemala por incumplimiento de las negociaciones que se llevaron a cabo durante el gobierno de Álvaro Arzú. Sin embargo, ¿qué era lo que más le interesaba a Álvaro Arzú? Retomar nuevamente las pláticas del proceso de paz, puesto que a él lo que le interesaba era que se firmara la paz aquí en el periodo de él. Efectivamente, estableció una nueva comisión precisamente para sacar adelante este proceso de paz. Recordemos que estaba integrada por Gustavo Porras, Raquel Zelaya, Richard Eichen y el general Julio Balcón, y luego por Otto Pérez Molina, que participó en esto, en reiniciar nuevamente las pláticas de paz. Efectivamente, se firmó varios, sabemos que los acuerdos de paz tienen varios acuerdos en los cuales, ¿qué se pretendía con esos acuerdos? Precisamente sacar adelante a Guatemala, sacarla de la crisis que la asumió durante el conflicto armado, y que, por ejemplo, como uno de los principales era el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática. Pero recordemos que aquí se habla de democracia, pero hablamos de una democracia a medias, no una democracia como tal. Efectivamente, se firmaron los acuerdos de paz, que era lo que le interesaba a él, en diciembre del 96,
se llevó a cabo muy, muy elegantemente, con una pluma de oro, con mucho protocolo, y lamentablemente hasta este momento no se ha visto que haya beneficiado en algo la firma de los acuerdos de paz para el pueblo de Guatemala. Sin embargo, era tal el ego de Álvaro Arzú en el momento que se firmó la paz. Recordemos que salió una moneda, la moneda de un quetzal, que él se acuñó durante este gobierno, que dice paz, pero que si analizamos bien, ahí lo que dice es Arzú. Él, que era lo que quería, realmente llevarse la gloria de la firma de los acuerdos de paz, y efectivamente se llevó a cabo la firma, y se conmemoró con mucha celebración, recordemos, en el Parque Central, con luces pirotécnicas y distractores, lamentablemente, para el pueblo de Guatemala, pero es un engaño más del que ha sido objeto el pueblo de Guatemala. Quienes llevaron a cabo las pláticas, una forma muy elegante, muy plácida, pero al final Guatemala no ha logrado ningún beneficio. Muchos se firmaron en Oslo, otros se firmaron en México, en diferentes lugares, siempre en el extranjero, y finalmente que se habló de la firma de una paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996. Lamentablemente, ni tenemos paz, mucho menos va a ser una paz duradera. ¿Alguna pregunta? Licenciada, buenas noches. Bueno, Dime. analizando lo que hablaba usted, aparte de mi parte, haciendo una pequeña investigación de Álvaro Arzú. Primero, ¿cómo fue posible siendo, bueno, ministro de Relaciones Exteriores? Porque el señor no tiene un estudio superior. Dice la biografía de que se quedó a medias en la carrera de Derecho, ¿verdad? Creo que se daba en mucho tiempo, bueno, en muchos casos atrás, que las personas pues, no tenían estudios pasaban a cargos públicos de mayor peso, literalmente, pues, todo lo malo y las repercusiones que han dejado en nuestro país, ¿verdad? Sí, bueno, es que, bueno, recordemos que todos ofrecen como mucho y a la hora no llegan, y al final quienes salen damnificados son todos los allegados. Recordemos que él lleva a cabo lo que llama él la gestión política de la modernización y de la administración pública, con el objetivo supuestamente de actualizar y de mejorar la capacidad institucional del Estado. Sin embargo, ¿qué es lo que vimos ahí? Que realmente con Arzú siguió la corrupción. Y una corrupción con la venta de los activos de Guatemala, pues no digamos, y con los acuerdos de paz, definitivamente hubo apoyo de algunas de naciones extranjeras, y que lamentablemente ese apoyo, ¿a dónde fue a parar? Definitivamente no a donde se buscaba al pueblo de Guatemala. Se hablaba, recordemos, de un vamos al cambio, se reestructuró el Ministerio de Educación, pero más que todo, vamos donde ahí se cumple aquello, que el papel todo lo aguanta, las palabras se las lleva el viento, y que realmente la modernización como tal del Estado no se ha llevado a cabo. Lejos de eso, vemos que, por ejemplo, las instituciones como FONAPAS, FODIGUA y todas esas, lamentablemente, ¿qué ha sido? No ha sido más que un centro para mayor corrupción, que es lo que se ha marcado, y que, como les decía, la corrupción comienza con el gobierno de la contrarrevolución, con Castillo Armas, una corrupción que no ha parado, y que siempre decimos, este es el peor, y resulta que el que le sucede va a ser el peor gobierno que ha tenido en cuestión de corrupción. Lamentablemente, somos un pueblo que se nos olvida todo. Se nos olvida qué sucedió ayer, no digamos qué sucedió anteayer. Vemos que, por ejemplo, en este gobierno da lugar la creación de la Policía Nacional Civil. También se da el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército dentro de una sociedad democrática. ¿Cuál sociedad democrática? Se nos habla de democracia, se nos dice democracia, que estamos en democratización, pero en realidad no estamos en una democracia como tal. Se da la promoción de la carrera judicial y del reconocimiento de los derechos constitucionarios, se dice que como un medio prioritario
para la resolución de los conflictos jurídicos y sociales locales. Pero vuelvo a lo mismo, el papel todo lo aguanta, las palabras se las lleva el viento y al final, ¿quién es el que sale damnificado con esos desaciertos de nuestros gobernantes? Lamentablemente es el pueblo de Guatemala que sigue saliendo damnificado. Y como les decía, con las dichosas privatizaciones, la de Guatel, que eso fue un robo a las claras, en los cuales se benefició un grupo minoritario el que estaba en el gobierno, y lamentablemente para este momento ya ni a compañía telefónica tenemos. O sea que las privatizaciones se han sido más que todo para favorecer a los intereses de determinados grupos políticos y no para el pueblo de Guatemala, como se dice, lamentablemente. Y que se ha sumado algo más, efectivamente, como lo dices tú, Carlos, hay un incremento, por ejemplo, el narcotráfico que le está haciendo mucho daño al pueblo de Guatemala. Se siguen dando los secuestros, la violencia, vemos que es imparable, lamentablemente. Vemos que aunque se habla, se dice, pero en realidad no, nuestro pueblo no logra avanzar en cuestiones de violencia. ¿Sí, Suni? Licenciada, y todo esto que privatizaron, ¿se puede recuperar? Ya no. Bueno, lamentablemente en la forma tan anómala que la han llevado a cabo, como les decía, en un momento dado, recordemos que él es, porque ahorita privatizar es vender, ¿verdad? Los ferrocarriles de Guatemala a Ferrovías, y como les decía, Ferrovías está reclamando que se le debe, que ahora hay que pagarle a ellos. Imagínense, qué negocios aquellos tan malos, en los cuales, lejos de salir beneficiado económicamente Guatemala. Y por supuesto que también hay que tomar en cuenta que también esas compras se han hecho en forma tan anómala y que no han sido claras, en las cuales se tratan de beneficiar y aprovecharse lo más que pueden, el que puede y el que se deja. Y lamentablemente en este momento, ¿quién se deja? Nuestros gobiernos, en los cuales, como les decía, ni a ferrocarril tenemos. Y lejos de eso, en el momento que se cerró los ferrocarriles de Guatemala, muchos de los bienes que tenían ahí los vendieron, los que estaban en el gobierno en ese momento. ¿Y dónde está el producto de esa venta? Lamentablemente no ha ido a parar a donde se justifica que tendría que ser para beneficio de la población de Guatemala. Ahora, retomar eso no se hace porque se hizo en forma tan anómala y no se hizo en forma clara que realmente qué argumentos se tienen como para poder recuperar algo de todo esto. Sí, Eric. Dime. Eric Santos, ¿levantaste la mano? ¿O se te levantó? Bueno, a ver, Luis Fernando Chacón, dime. Buenas noches, licenciada. Una consultita. ¿Guatel finalmente se vendió en el gobierno de Arzú o fue anteriormente? Con Vinicio Cerezo. Gracias, licenciada. Bueno, es que como todos se terminan de vender, termina de vender el que puede, el que logra. Ahí sí que dormir al pueblo de Guatemala y lograr beneficios para su propio beneficio. Eric, ¿ya estás por ahí? Eric Santos. ¿Me escucha, Leida? Ahorita sí ya. Muy bien. Solo como comentario, Álvaro Arzú falleció en el 2018. Sin embargo, todavía construyeron un monumento ahí en la municipalidad con su rostro y la fecha de su nacimiento, de su nacimiento y de su donde muere, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién autoriza este tipo de obras? A pesar de que él ya pasó por su etapa, pasó de alcalde y todo, siguen construyendo este tipo de monumentos, ¿verdad? Lo que sucede es que los monumentos, por ejemplo, se supone que se le va a levantar una estatua, un monumento o lo que fuera a personas que han hecho un bien para la población, un bien para el pueblo de Guatemala en este caso, ¿verdad? Ahora bien, ¿quiénes lo hacen? ¿Dónde lo propiciaron? En la municipalidad. Y que realmente, si sabemos todos que Álvaro Arzú, él hubiera querido reelegirse,
pero solo porque la Constitución del 81, del 85 no se lo permitió, no se religió. Pero ¿qué fue lo que hizo entonces? Se fue a la municipalidad. Y como ahí no había prohibiciones, entonces ahí se siguió religiendo cada cuatro, cada cuatro, cada cuatro. Y entonces la misma municipalidad, quienes, bueno, como dice el dicho aquí en Guatemala, ¿no? Todos son coyotes de la misma loma. Entonces, entre ellos le erigieron ese monumento como una persona que ha hecho mucho bien para Guatemala, pero no cabe duda que si vemos realmente su trayectoria política, su trayectoria como persona, realmente beneficio para Guatemala. Imaginemos el haber vendido activos de Guatemala y no ver dónde está eso que se obtuvo, que era, se supone, para beneficiar a los guatemaltecos ante las crisis que tenemos, porque tenemos una grave crisis de toda índole y lamentablemente no se canaliza a donde debería de ser. Entonces, claro que ahorita se dice que el Transmetro, que esto, que otro, claro que ya les he mencionado que todo gobierno, no todo es bueno, más de algo malo hay, con la diferencia que en algunos les pesa más lo malo que lo bueno. Son pocos realmente los que les ha pesado más lo bueno que lo malo, pero desde el momento que somos humanos, definitivamente más de algunos errores cometemos y ahí están las crisis a las que nos ha llevado en este momento. Licenciada, así como usted mencionaba acerca del ferrocarril, yo trabajé hace como unos años por zona 4 y me doy cuenta de que ahí hay unos vagones de que se utilizaron, pero prácticamente están en el olvido, ¿verdad? Entonces, ahí los tienen tirados sin ninguna función, no los venden, no sé en realidad cuál es el fin de estas o quién es el dueño en realidad de este tipo de mobiliario, no sé cómo llamarlo, ¿verdad, licenciada? Pero sí hay todavía secuelas de lo que era el ferrocarril. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, Sí, te escuchar. escucho. Ah, no, fue la liga. Y se oye. La licenciada se fue. Sí, de plano tiene problema. Sí, se salió. Gracias. Para mientras, ¿alguien sabe qué vamos a hacer el martes 1 y el miércoles 2 de noviembre? Si van a haber clases, si no van a haber clases. El uno no tendría, bueno, no tendría por qué haber porque es asueto oficial, ¿verdad? Sí, ese sí de cajón, sí, de plano, pero bueno. Una pregunta, ¿no mencionó acerca de notas o de calificación del trabajo al inicio de la clase? No, no mencionó nada de eso. Gracias.
Resolvamos lo de filosofía mejor. Cabal. Esa babosa. Ustedes no tienen grupo de filosofía, tal vez para crear una clase o alguna reunión para apoyarnos. Solo quedan 2 semanas para estudiar para los finales. Tiene que salir en esos 15 días todos los libros.